Bueno, arrancamos, ¿quieren? Así Bueno, vemos rapidito esto, que no es menor. Es bien sencillo, pero eh, es muy útil cuando estamos dibujando porque hoy vamos a ver cómo podemos hacer escalas, cómo podemos escalar un dibujo. Y esta parte es muy útil porque podemos reutilizar o parte de algún dibujo cuando estamos modelando en 3D, o podemos reutilizar todo el modelo dependiendo de lo que necesitemos. Cuando hablo de reutilizar, es por ejemplo, tienen que hacer supongamos, me pasó a mí este año. eh, Estaba yo imprimiendo con la impresora de la escuela, con la de la otra escuela, estaba imprimiendo las caretas, las máscaras esas para el COVID. Y el pernito, por ujú. eso les dibujé un pernito ahí, en realidad es un remache de golpe. Eh, el pernito que teníamos dibujado, que nos habían mandado directamente desde la inspección para imprimirlo, estaba un poquito chiquito, entonces no alcanzaba a trabar bien. Bueno, agarrando el mismo dibujo y escalándolo, se logró que el pernito calce bien y que no se salga, cuando se mueve la, la máscara esa que se flexiona, cuando se mueve no se salga, porque antes cuando se abría un poquito la vincha, cuando hacía un poquito de tensión, se salían los brochecitos. Entonces, muy útil, porque no nos tuvimos que poner a dibujar de cero la trabita esta, el pernito este, sino que reutilizamos algo que ya estaba hecho. Yo voy a compartirles un ratito la pantalla. Ahí ven. Sí. Bueno, lo que les decía ahora, estoy acomodando las ventanitas del Zoom que me tapan todo, si no. Lo que les decía es que esta semana vamos a estar trabajando con las escalas. La herramienta escala es bastante sencilla de utilizar, pero también es muy útil. Y esto es una constante que aparece en el SketchUp. Son herramientas fáciles de usar y que se pueden hacer cosas muy lindas. Eh, Podemos usar una herramienta escala en cualquier cara o en cualquier modelo. Cuando habilitamos la herramienta escala, se nos aparece así, se nos marca en amarillo todas las aristas, todos los vértices, ¿sí? Y se nos marcan esos asideros, esos puntitos en verde. Cuando queremos achicar o agrandar algún dibujo, podemos ir a algunos de esos puntitos. Ustedes capaz que ya lo tengan un poquito más claro a esto porque, por ejemplo, es similar a lo que pasa con una imagen cuando lo pegamos en el Word. Insertamos una imagen y aparecen los puntitos para poder cambiarle el tamaño. La única diferencia acá es que al tener una figura, por ejemplo en este caso, también tenemos puntos medios, ¿sí? Entonces podemos elegir de qué punto vamos a cambiar la escala. Esto normalmente lo que hace es, por ejemplo, si yo elijo este punto medio para achicar, por ejemplo, se me va a ir achicando en relación a este lado, ¿sí? Siempre en el lado eh, opuesto. Este dibujo es un modelo que está creado como grupo. Pero ¿qué pasa si yo quiero aplicarle una escala a un dibujo, por ejemplo este, que no está hecho como grupo, sino que está hecho cada cara individualmente? Cuando yo aplico la escala, por ejemplo, yo le apliqué escala, fíjense que ahora la escala en vez de seleccionar, de aparecer, perdón, en todo el modelo, me aparece solamente en esta carita. Ahora lo vamos a ver bien en el SketchUp, pero me aparece solamente en esa carita. Cuando yo escalo esto, cuando lo achico, por ejemplo, o lo agrando, esa cara efectivamente se me achica o agranda, pero al estar conectada con otras caras, también modifico la geometría de las otras caras que están en contacto. Esto nos pasaba parecido a lo que pasaba con la herramienta mover, que también se me deformaban las caras. Bueno, yo acá les Claro. dejo
eh, los asideros de esquina, que es lo que hacen. Bueno, los asideros de las esquinas eh, nos van a achicar o agrandar eh, uniformemente el modelo, ¿sí? Como cualquier imagen que pongamos en el Word, si lo achicamos desde una esquinita, se achica o agranda uniformemente. No va a pasar lo mismo con los asideros de las aristas o los asideros de las caras. Eso lo que me hace es modificarme o la arista que estoy usando o escalando o la cara que estoy escalando. Eh, ya que estoy, les cuento lo de la simetría. Después vemos todo esto bien detenidamente en el SketchUp. La simetría es, por ejemplo, cuando tengo un dibujo como lo que estábamos viendo, que partíamos, cuando hacíamos con el comando sígueme, partíamos al medio. Por ejemplo, si yo quisiera tener ese dibujo duplicado, yo al pasar de un lado el asidero hacia el otro, es como que a la figura la volteo, ¿sí? Le hago una simetría. Ya lo vamos a ver aplicado. Y después esta parte no tiene nada que ver con la herramienta escala. En realidad no se trata de la herramienta escala, sino que se trata de otra herramienta que ya conocemos, que es la herramienta medir, pero que también nos va a servir un montonazo para escalar modelos. Vamos a ir a ver esto que le estoy contando, lo vamos a ir a ver al SketchUp. Díganme si ven el SketchUp ahí. Todavía no. No, todavía no. Yo voy a dejar de compartir y voy a compartir el SketchUp porque Es así es. sí, en medio, en el Meet no me pasa, pero bueno. Ahora sí deberían ver el SketchUp. Ahí Sí. está. Sí, sí, ahí. Bien. Voy a hacer un cubito, como siempre sin medida. Y vamos a empezar a ver la escala. Bien. Este cubo yo todavía no lo creé como un grupo, sino que este cubo son caras que están una independiente de la otra, igual que las líneas. Si yo lo selecciono y cliqueo en la herramienta escala, que es esta que está acá, o aprieto la tecla S, que es lo mismo, de Scale, me aparece el cuadrito de escala. ¿Por qué me apareció en esa cara? Porque yo anteriormente, con el cursor, con la herramienta seleccionar, había seleccionado esa cara, ¿sí? Si yo quisiera que sea esta cara, cliqueo ahí y después elijo la herramienta escala, ¿sí? Les decía, si yo selecciono cualquiera de estos asideros, en este caso como es una sola cara, tengo los asideros medios o tengo los asideros de las esquinas. Si yo selecciono cualquiera de estos medios, voy a modificar con respecto a la... Voy a modificar la escala, pero con respecto al punto eh, que está contrario, digamos, del otro lado, ¿sí? Cualquiera de los puntos de esto me va a ir modificando la escala, y fíjense que también me modifica la geometría, ¿sí? Ese cuadrado llegaba hasta acá abajo, como yo lo escalé hasta allá arriba, estas líneas que eran bien rectas, verticales, horizontales, perdón, se me pusieron a ese cierto ángulo, ¿sí? Si yo quisiera escalar desde las esquinas, lo que voy a ver es que achico, ¿sí? Achico todo, las cuatro caras uniformemente, pero la que se me va achicando es desde acá. Esta esquina no se me movió nunca. Yo voy a girar para mostrarles que esta esquina sigue estando a 90 grados cuando esta otra se me achicó, ¿sí? Eso en cuanto a la escala de una cara eh, de un modelo que no está creado un grupo. En cuanto al grupo, yo voy a crear el grupo, le di 3 clics, ¿se acuerdan de eso? 3 clics, botón derecho, crear grupo. Sí, sí. Ahora este grupo
Miren, ahí me quedó fuera de escala, miren ese pedacito. Yo le voy a sacar todo esto. Volví para atrás para que me quede bien cuadrado, bien cubo. Creo el grupo. Ahora sí me quedó el grupo bien sólido. ¿Sí? Y al tenerlo seleccionado y apretar la tecla S, ya se me aparecen las herramientas de escala. Fíjense que ahora no me aparecen solo en una cara, sino que me aparecen también arriba, abajo, los costados, y también me aparecen unos puntos nuevos. Antes en la cara me aparecían los 4 vértices y los 4 medios. Ahora también me aparece uno en el medio de la cara. ¿Sí? En cada cara pasa lo mismo. Entonces yo puedo achicar la figura, por ejemplo, de ese punto o agrandarla, lo que necesite. Y también lo mismo va a pasar con los puntos medios. Fíjense que siempre cuando selecciono un puntito que voy a escalar, un asidero de esos, se me pone en rojo. Y me tiro una línea de puntos hacia dónde, cuál es el punto que se va a mantener fijo y cuál es el que va a ir variando, ¿sí? Si yo necesitara escalar uniformemente, tengo que ir a una de las esquinas, sí o sí, ¿sí? Entonces, ahí achico o agrando todo el modelo uniformemente. O sea, no solo achico esta cara, sino que achico todas las otras, ¿sí? No pasaba lo mismo con esto, porque fíjense que yo acá estoy achicando esta cara, pero esta parte me sigue teniendo el mismo largo, ¿sí? Fíjense, quedó finito. En cambio, yo si voy de una de las esquinas a esta, todas las caras mantienen el mismo tamaño, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el cuadro de valores? Si se acuerdan, este se llamaba CCV o cuadro de valores, donde yo agregaba, cuadro de control de valores, donde yo agregaba las medidas. Supongamos que yo tengo que duplicar el tamaño de esto. Yo como no tengo medida acá en este caso, eh, para duplicarlo, voy a seleccionar la herramienta escala y lo que hago es mover un poquito para arriba y fíjense que ahí en el cuadro de valores, ahí abajo, acá abajo, me va diciendo 1,35, 1,40 y bueno, y ahí le voy dando el tamaño. 1 es la medida real, la medida desde donde se comienza. Más grande que 1 es una escala de ampliación. Más chico que 1 es una escala de reducción. Entonces, si yo quisiera tener la mitad de esto, o sea que sea la mitad de chico, le pongo 0,5 y me lo redujo al tamaño, ¿sí? Si le vuelvo a poner, fíjense, voy a seleccionar el cursor, selecciono de nuevo y pongo escala, y si yo agrando de acá, ya me arranca como que 1 es ese tamaño que yo lo achiqué. Entonces, si quisiera volver al tamaño de recién, le tengo que poner 2, ¿sí? Entonces que duplique su tamaño. Le doy 2 y ahí me duplicó el tamaño, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahora alguna duda con esto? No, 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 Maxi, bien. Entonces, con esto normalmente se usa no es muy, no sé si raro, pero bueno, no es tan común que se usen los puntos medios para achicar, porque normalmente ya dibujamos la figura más chica. Pero bueno, no quiere decir que no se use. Normalmente si se escala desde los asideros de los vértices, de las esquinas, para poder cambiarle el tamaño a todo. A todo. ¿Sí? Voy a este dibujo, lo voy a explotar y le voy a dibujar algo más como para que nos demos cuenta de la parte de simetría que les decía. Yo ahora a este dibujo creo grupo de nuevo. Le agregué eso para que nos demos cuenta que está de este costado y el otro va a estar del otro lado. Fíjense, yo lo voy a duplicar como habíamos visto, con mover y apretando el control. Lo duplico.
este me va a quedar original y este va a ser mi duplicado. Y este es donde yo voy a trabajar. Voy a seleccionar la herramienta escala, y lo que les decía ahí es que si yo elijo por ejemplo este punto medio, y voy hacia el otro lado, fíjense, es como que me lo da vuelta, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo que tendría que poner acá es, por ejemplo, que el tamaño, que el ancho o que la profundidad esta siga siendo de 1, pero que el frente este sea de -1, ¿sí? Porque esto es 1, 1. Pero si yo lo doy vuelta, yo quiero que sea de 1, punto y coma, -1. No me lo tomo. Ahí voy de nuevo, ¿eh? O sea que le pongo que sea de 1, punto y coma, ahí. No sé por qué. Debo tener el insert seleccionado. A ver. Bueno, lo voy a hacer con el cursor directamente porque algo tengo seleccionado. Me pasé un poquito. Ahí está. Entonces, supongamos que dibujé la mitad del dibujo, lo doy vuelta así, lo duplico y lo puedo dar vuelta así. Y después, si quiero, lo muevo. Supongamos como si fuera una mitad, que bueno, ahí creé sí, un dibujito sencillo. Esto también ya lo habíamos visto haciéndolo con el rotar. Yo lo rotaba. Normalmente se hace con el rotar, no se hace con la herramienta escala. Pero bueno, es otra de las posibilidades que nos brinda el SketchUp. Poder crear una figura, como decir, que la damos vuelta. Y no solo la puedo dar vuelta de un punto medio, sino que también desde una esquina también la puedo dar vuelta. Supongamos ahí la doy vuelta, la agrandé un poco también. Ahí la di vuelta para abajo, ¿sí? Claro. Eso va a ser dependiendo de lo que vaya necesitando. Como les decía, lo normal es dibujar algo y si lo tengo que rotar, uso la herramienta rotar, no lo uso con la herramienta escala. Pero bueno, ya que es una de las posibilidades que se les puede aparecer. Por ahí lo quieren achicar un poquito y se les pasó de más y les queda el dibujo al revés y no saben qué pasó. Bueno, es eso que lo dimos vuelta sin querer. ¿Sí? Sin querer por ahí. Modificamos una geometría sin darnos cuenta. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Voy a hacer otro dibujo. Sí, sí, profe. Voy a hacer otro dibujo. Voy a borrar esto. Voy a aprovechar a recordar un poquito lo de el sígueme. Voy a mirarlo más de frente. Voy a hacer un dibujito cualquiera. Pero una parte sí la voy a hacer con medida. Voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer así. Acá le voy a poner un arquito. Y esta parte la voy a hacer de unos 30, por ejemplo. Partecita chiquita es de 30. Pongamos, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? De dibujar una sección media vista, digamos. Agregarle el círculo abajo y con el comando, con la herramienta sígueme, perdón, hacer la instrucción circular o como si fuera una figura torneada. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Supongamos que yo tengo esto, o tengo esta vista. Fíjense, a ver, yo le voy a poner la cota acá, esta, para 805. Como para tener una idea. Esta partecita, esa parte acá, es la que tiene 30, de ese pedacito. ¿Sí? Supongamos que, a ver este,
si es más fácil con este. ¿Cuánto tiene? Tiene 121. Bueno, supongamos que yo tengo esta figura. Yo lo que voy a hacer ahora es otra vez... Pero no me va a convenir así. Supongamos que tengo esta figura, ¿no? Y tengo que... Cuando la dibujé con una medida y resulta que la tengo que achicar o la tengo que agrandar porque me equivoqué en las medidas o en realidad me pasaron mal una medida o necesito tenerla más chiquitita o más grande por una necesidad, ¿no es cierto? Si yo me tuviera que poner a hacerlo con la escala, con escala, tendría que ponerme a ver cuánto ir de a poquito, cuánto ir a calcular qué escala necesito. Acá en el cuadro de control de valores, a ver si escala necesito, por ejemplo, agrandarlo 1,10, 1,50, 3 o 2, o dependiendo, ¿sí? Otra de las posibilidades que tenemos es cambiar sabiendo una medida. Por ejemplo, sé que esta parte tiene 805, por ejemplo, o esta que tiene 121. Supongamos que lo vamos a hacer con esta que es bien grande. Supongamos que en vez de 805 la figura, en vez de 805 tiene que tener 400, la tengo que hacer más chiquita. Me quedó el doble. Entonces, si es una medida justo, bueno, yo sé que puedo hacerlo con la escala. Por ejemplo, si tuviera 800 justo, sé que con hacerlo 0,5 me va a quedar de 400. Pero en este caso, fíjense que tengo 805,26. Si yo le hago 0,5, miren, yo le voy a hacer a esta 0,5. Cuando vaya acá a hacer la cota de esto, cuando vaya a hacer esta cotita, no va a ser de 400 como lo necesito, ¿sí? Va a ser de 402,63. Y si yo lo tengo que llevar a 400 justo, se me va a complicar ir de a poquito bajándole la escala. Entonces, para esos casos, o por ahí cuando tengo que modificar alguna otra figura, se recurre, en vez de la escala, se recurre a la herramienta medir, que ya vimos que la herramienta medir nos servía, además de medir, nos servía para crear líneas guías. Pero también, fíjense que me dice, ahí en la ayuda que me sale, dice herramienta medir, y abajo dice, mide distancias, crea líneas o puntos guía, o cambia la escala de todo el modelo. Entonces, en este caso, si yo quisiera que todo me sea más chiquitito, por ejemplo, a 400, elijo esta herramienta, medir, selecciono esos puntos, el punto inicial y el punto final, ¿sí? Y automáticamente ahí escribo 400 y le doy Enter. Cuando le doy Enter, me aparece este mensajito que me dice si quiero cambiar el tamaño del modelo. No solamente le voy a cambiar el tamaño a esta partecita, sino que le voy a cambiar el tamaño a todo lo que yo tenga dibujado. Fíjense, yo le voy a poner que sí. Y parece que no hizo nada. Parece que no hizo nada porque las dos figuras están iguales. Pero si yo ahora le pongo acotar esta parte, fíjense que está a 400 milímetros justo. No a 402, no me acuerdo, 60 y pico. ¿Sí? Entonces, además de tener la escala, por ejemplo, la escala la uso, normalmente se usa cuando quiero hacer escala, por ejemplo, 1 es a 2, 2 es a 1, pero cuando no sé, cuando tengo que hacerlo una medida fija, uso esta parte. Uso esta herramienta de medir. Y todo lo que yo me modifique va a ser uniforme. Y se me va a modificar todo el modelo. Por ejemplo, habíamos dicho que esta parte tenía 100. Si yo quiero que... 121. Si yo quiero que esta parte en vez de 121 tenga, bueno, en este caso ahora como lo achiqué tiene menos, tiene 60. Pero en vez de que tenga 60, quiero que tenga 80, por ejemplo. No me hace falta que me ponga a calcular escalas. ¿Cuántos serían 60? Tengo que hacer una regla de 3 simple.
60,23 es 1, ¿cuánto es 80? Seguramente que es 1, algo. Para no calcular, pongo 80, le doy Enter, le pongo que sí quiero cambiar todo el modelo, y ahora si yo acoto esta partecita, ya tengo 80. Y todo lo otro me quedó uniformemente al tamaño este. ¿Sí? Claro. Me está avisando que nos quedan unos minutitos. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre estas dos maneras de agrandar o achicar modelos? No, Es bastante sencillo. No, Maxi. Bueno, lo que me quedó ahí era a ese modelito hacerle la instrucción circular. No sé si se acuerdan, no quieren que se los recuerde cómo se hacía. ¿cuál? Hacelo. Sí, hacelo, Maxi. Bien. Sígueme. Sí, con el siguiente. ¿Están viendo el SketchUp? Sí. No, todavía no. Todavía no. Ok. Yo mientras tanto voy borrando la cota para... ¿Está? Ahí está. Si yo Ya está. yo quería que esta figura me quedara circular, lo que hacía era seleccionar círculo, lo miraba medio desde arriba, para que el círculo me aparezca azul, porque si no me queda verde, o rojo, depende de dónde esté. Hacía el círculo desde ese punto hasta el punto más lejano. Si quiero le puedo borrarlo de adentro, para que no me quede hueco. Selecciono el círculo y la herramienta Sígueme. Con la herramienta Sígueme seleccionada, cliqueo sobre la figura y ya me quedó lo que dibujé recién, hecho en una figura torneada. ¿Sí? Ustedes lo que tienen ahí es algo parecido. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No, no. Ustedes lo que tienen ahí es algo parecido a esto. Yo lo voy a hacer sin medida para hacer en el ejercicio. Tienen algo parecido así. Un pedacito, después tienen, por ejemplo, ¿no? Después tienen, yo les muestro, por ejemplo, ahí está el punto. Con esta herramienta hacíamos un pedacito para allá, otro pedacito para acá. Entonces ahí hacía el chaflanado. Ahí se me borró el punto. Pongamos, ¿no? Así hacen el chaflanado. Yo se los dejé a esas liñitas guía. Después seguía un pedazo por arriba, creo. Un pedacito así. Y ahí, otra vez, con la herramienta medir, teníamos un pedazo para acá y otro pedazo para arriba. Ustedes le tendrán que poner las medidas, yo para no hacérselo. Entonces ahí tenían el arquito, que sería la cabeza del remache, y después había un pedacito plano, por ejemplo, hasta ahí, y bajaba todo completo. ¿Sí? Y ese era mi dibujo. Entonces yo borro todo esto otro que me sobra. Ah, esto creo que no sé si se los dije. Miren, nos viene bien recordar. Para poder hacerlo circular o torneado, círculo, voy desde el centro, pero si yo voy hasta ahí, fíjense, si yo usara esa parte nada más, borro la parte de adentro, círculo, selecciono el círculo, sígueme. Si yo hiciera hasta ahí, bueno, quedó bien. Si yo hiciera hasta ahí, a veces el círculo, lo que pasa es que me puede quedar hueco esta partecita, ¿sí? Porque el círculo por ahí no me abarca todo. Pero bueno, si no, por ejemplo, esto a veces pasa, a veces no, es medio raro. Si no, voy de nuevo, miren. Otra de las maneras es seleccionar el círculo y como no sé hasta dónde voy, para no hacerlo así, por ejemplo, así de grande, para no hacerlo tan grande el círculo, quiero deshacer y no, ahí está. Para no hacerlo tan grande puedo hacer círculo desde el centro y busco una línea guía, una línea de referencia, por ejemplo esa. Entonces, no
no estoy sobre el eje ese, sino que me vengo a ese punto, le marco que quiero que el círculo sea tan grande como es ese punto. Cliqueo ahí y ya me queda el círculo de ese tamaño, ¿sí? Ajá. Y ahí puedo volver a extruir, hago lo mismo de siempre, ¿sí? Selecciono el círculo y le pongo con la herramienta Sígueme el extruir. Haciendo clic nomás arriba ya te toma el diámetro. Sí, haciendo ahí te toma el diámetro, sí, sí. Porque Bien. va rastreando los puntos. Igual que el empujar, tirar, no sé si se acuerdan, si tenía una, por ejemplo, tenía una figura acá plana y yo la tenía que levantar hasta esta misma altura, no hacía Ah, falta, sí. por ejemplo, que le ponga 30 hasta ahí, sino que cliqueaba acá, lo levantaba y cliqueaba en esta figura y se me equiparaban, se me ponían de la misma altura. Sí, sí. Por eso el SketchUp es muy intuitivo y fácil de usar, porque tiene herramientas poderosas, pero que son bastante fáciles de usar. Bueno, chicos, En no sé un, si... en un, en un círculo, yo tengo ya hecha la figura Sí, cilíndrica y quiero hacerle un chaflanado al círculo. sí. ¿Cómo hago? ¿Un redondel o un, a todo el Digamos como contorno? que, por ejemplo, que si esta fuera la cara le hace un biselado acá adentro Claro, o de afuera. afuera. Sí. Bueno, eso se lo podés, si querés después te explico bien, me dice que me queda un minuto. No, Ah, bueno, no tres, tres, importa. tres minutos. No importa, pero rapidito. ¿Se puede copiar la cara de arriba? Duplicar la cara de Sí. arriba y con el offset, con el X distancia, Sí. lo podés achicar. Después yo te paso bien cómo se hace. Es sencillo. Claro. No es tan difícil. Y no, Pero que se puede. quede algo como redondeado sería, en vez de que quede recto Ah, el bueno, círculo, chaflán o que sea el borde redondito. que sea redondeado, no chaflán. Bueno, con el borde redondito podemos hacer. A ver, ahí voy. Por ejemplo, supongamos que. Ay, que me molesta esta ventana. Podés, por ejemplo, hacer acá, de esta manera, supongamos que tenés tu cilindro que sea de ese tamaño, ¿no es cierto? Y acá con un arco, una de las ideas que se me ocurre a mí, por ejemplo, ¿no? Con el arco le haces esa parte, ¿no? Borramos ahí y después le da a redondear. Y si no, la otra, más, El tema es que yo ya lo tengo hecho al círculo, bueno, mejor. y extruido, el hueco extruido adentro, todo, y ahí digo, Bueno, no sé cómo. entonces supongamos que sea algo así, mira. Por eso, Supongamos, ¿no? Después vos ves los tamaños y todo eso, pero supongamos que sea esto, ¿no? claro. Bien, acá lo que podríamos probar de hacer, si no, sería un arquito, supongamos así, ¿ves ese arquito? Ah, sí. Acá le cruzo una línea a ver si me lo cierra, ahí, y con este sígueme, le digo que me siga toda la vuelta. Epa, me pasé de largo. Espérate que me pasé de largo. O más fácil todavía. Ahí se me pasó de largo, che. Bueno, lo Sí, llevas toda la vuelta ahí. Mirá si me tiene que tomar esa línea para el costado. Bueno, pero sería la idea. Y si no, como te digo, también, después te mando bien. Ahí se me está por cortar. ¿Me ven ustedes? ah, sí, hasta ahora sí. Bien. Bueno, y si no, ahora después te mando bien cómo podemos hacer también con esto de copiar y modificar la geometría para arriba. Bien, Bueno, chicos, con la parte de escala, ¿alguna consulta? no, No, Maxi. No, no. Bien. Hay que mirar el video Sí, yo y hacer los mañana, ejercicios.
Mañana se lo subo y me despido antes de que se corte. Nos vemos. Listo. Suerte. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Dani. Gracias por estar. Chao. Chau. Chao.